¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos, queridos paisanos. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán. Contador público Seferino Torreblanca Galindo, gobernador del estado de Guerrero. Bienvenido a esta su tierra, a esta su casa. Diputado Jesús Ábalos Plata, presidente del Congreso del estado de Michoacán. Magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Ingeniero Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo. General Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la 21ª Zona Militar. Distinguidos invitados especiales, legisladores, servidores públicos. Alcaldes aquí presentes, Román Aba de Carácuaro. El alcalde Flores Peñalosa de Tlapehuala, Guerrero. Raimundo Flores de Ajuchitlán. Amigas y amigos todos, pues siempre es un placer estar nuevamente en Michoacán, aquí en nuestro querido estado, y sobre todo cuando se trata, por un lado, de impulsar acciones que le sirven a la gente, a su calidad de vida, y por otro lado, para estar en lugares tan bellos como es aquí, al lado del río Balsas. Para las familias que habitan en la mayoría de los municipios que conforman la cuenca del río Balsas, a lo largo de varios estados, ¿me pasas, ingeniero, el documento que te había pedido de los municipios? A lo largo de varios estados, insisto, desde luego Michoacán y Guerrero, que somos los principales colindantes, gracias, pero también estados de Puebla, de Oaxaca, especialmente en la Mixteca, que es una zona muy pobre, de Morelos, del Estado de México y de Puebla, ya lo había mencionado. La falta de agua se ha convertido en un tema de gran preocupación. Yo creo que el principal problema de muchas comunidades en México es precisamente la falta de agua. En otros lugares, la sobreexplotación del agua subterránea pues dificulta el suministro adecuado de este valioso recurso. Y a pesar, lo sabemos, de que uno de los mayores volúmenes de escurrimiento del país se da en esta cuenca, en la cuenca del río Balsas, que está a mis espaldas, el problema es que hasta ahora este caudal no puede ser hasta este momento aprovechado legalmente, ni siquiera para el consumo humano, ni siquiera para tomar o para bañarse o para lavar los platos en cientos de municipios y quizá miles de comunidades a lo largo de esta cuenca. Y como bien explicó el gobernador Godoy, eso es entendible, porque se pensó en su tiempo por el general Cárdenas, nuestro paisano, y por muchos otros gobiernos, que lo que había que hacer era guardar toda el agua, toda, hasta la última gota que escurriera, guardarla para las presas, para que no fuera falta en las presas. Y sí es muy importante para generar electricidad. Aunque la verdad, amigas y amigos, en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, hemos hecho considerablemente una gran cantidad de plantas de generación de energía eléctrica en todo el país. Tan solo, por ejemplo, la presa El Cajón o la planta termoeléctrica en Tamazunchale de ciclo combinado, la presa la más grande de su tipo en América Latina y la planta de ciclo combinado la más grande en su tipo en América Latina, entre las dos ya generan más electricidad que las presas que están aquí en la cuenca del río Balsas. Sin embargo, millones, no miles, millones de gentes, calculamos 6 millones de gentes que viven aquí, en los municipios de la cuenca, en las comunidades alejadas, en las rancherías, no pueden disponer agua para consumo humano. De eso se trata la modificación de este decreto. Créanme que es una modificación importante, porque por primera vez no solo se va a reconocer, sino que le vamos a dar prioridad al consumo humano por encima de cualquier otro uso. Es decir, incluso por encima del consumo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque nada hay mejor en el uso del agua que el uso para las personas. Aparte, no lo estamos haciendo a ciegas. Hemos hecho cálculos muy detallados con la Comisión Federal de Electricidad para saber cuánta agua
consume verdaderamente la Comisión Federal de Electricidad a través de las presas, básicamente las más grandes de La Villita e Infiernillo. Y a partir de ese cálculo estimamos que es posible hacer lo que haré yo en un momento más, decretar que el agua del río Balsas será primordialmente para el uso de las personas, de las familias y de las comunidades que viven no solo a la orilla del río, sino en toda la cuenca, que como he dicho abarca varios estados de la República. Desde hace casi medio siglo, un poco más, existen varios decretos presidenciales, 3 fundamentalmente, que reservan el agua solamente para su uso en generación hidroeléctrica. Hay un acuerdo secretarial que establece una veda para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales del Balsas y sus afluentes. Como se dijo, en su momento ese decreto y acuerdo tuvieron razón de ser. Sin embargo, hoy enfrentamos situaciones muy distintas y es necesario reconocer que en la actualidad los habitantes de esta cuenca tienen la imperiosa necesidad de contar con agua, no solo para el consumo en los hogares, sino como base para impulsar la actividad económica. La gente que vive en la cuenca, sabemos, es gente trabajadora, campesina, gente que hace frente a la adversidad, gente que vive en condiciones además, en muchos casos, de extrema pobreza. Porque en la cuenca del Balsas, particularmente en Tierra Caliente, tanto en Michoacán como en Guerrero, están entre las comunidades más pobres del país. Un indicador de progreso importante es precisamente la carencia de agua potable para tomar, agua potable para uso. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de trabajar para dotarla de mejores condiciones que les permitan desarrollar todo su potencial. Por ello, el día de hoy, este 19 de marzo, de 2011, me da mucho gusto aquí, precisamente en Huetamo y en la cuenca del Balsas, decretar precisamente un cambio en esos decretos. Después de una minuciosa evaluación de las condiciones de la cuenca, de la disponibilidad del recurso hídrico que realizó tanto la Comisión Nacional del Agua con sus facultades contenidas en la Ley de Aguas Nacionales, voy a promulgar un nuevo decreto que va a beneficiar hasta 340 municipios de esta cuenca. Ese decreto incluye las siguientes medidas. Bueno, les voy a leer algunos municipios de esta cuenca. Hay municipios de Puebla, insisto, de Oaxaca, de la Mixteca, de Tlaxcala, incluso 3 municipios de Jalisco, pero voy a leer los de aquí de la tierra. Se va a beneficiar, por ejemplo, Apatzingán con 245 litros por segundo. Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Cotija, Churumuco, por supuesto, que además es... Hay varias iglesias, por cierto, estaba pensando en lo que decía el gobernador, y hay varias iglesias hundidas en esta cuenca, me refiero a templos, ¿no? Construcciones, ¿no? Uno es la de Churumuco, efectivamente, pero si mal no recuerdo, me ayudarán ustedes, otra en Santo Tomás de los Plátanos, ¿no? En el Estado de México, que también está hundida, y había otra más, también en Valle de Bravo, también había ahí, hay varias, ¿no? En Tequesquitengo hay otra, efectivamente, no era una política explícita, yo creo, pero efectivamente hay varios que tienen el mismo fenómeno. Cuando baja el nivel de las presas, salen las torres que estaban precisamente en esos lugares. Pero es efectivamente, a ese grado se llegó a considerar, y con razón tal vez, la prioridad, la importancia de hacer las presas para generación eléctrica. Yo creo que es momento de rehacer el equilibrio y recordar que la prioridad tiene que ser la gente y desde luego el consumo de las personas. Entonces iba yo en Churumuco, también está Gabriel Zamora, Ciudad Hidalgo, Huetamo,
que va a tener casi 100 litros por segundo, derecho a 100 litros por segundo para el consumo de sus habitantes. La Huacana, Lázaro Cárdenas, con casi 250 litros por segundo, también va a ser muy, muy importante, ahí la tierra del gobernador. Antes Melchor Ocampo, y si nos remontamos a los purépechas, era la tierra del señorío de Zacatula, que precisamente era así, ¿no, gobernador? Zacatula, que ahora sí quedó del otro lado del río, pero pues no hay fijón, estamos hablando de Cuenca en este momento. Los Reyes también, Mújica, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Ocampo, Parácuaro, Susupuato que llegó a ser el municipio más pobre de todo el estado, por cierto, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujagua, Tocumbo, Tuzantla, Uruapan, que también mencionó el secretario, Siracuaretiro, Zitácuaro, Paracho y San Lucas, que está aquí vecino de Huetam. Aquí hay gente de San Lucas, me imagino, ¿no? San Lucas le tocan casi 40 litros por segundo para. Del estado de Guerrero, gobernador, a ver si consiguen nuestras listas, ¿no? De Guerrero a Juchitlán del Progreso, Arcelia, que es donde empezó el primer decreto de veda, Coyuca de Catalán, Cutzamala, a cuyo nombre le debemos una buena parte de la cuenca, ya habló de ese tema el gobernador de Michoacán, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Cirándaro, que tan buenos recuerdos le trae aquí a Leonel Godoy, tan ilustre personaje, y por tan singular expresión, ¿no? Bueno, Apaxla, ya fuera de Tierra Caliente incluso, Apaxla, Tenango del Río, Buenavista de Cuellar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, General Canuto Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Izcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquiciras, Pilcaya, Tasco, Teloloapan, Tepecuacuilco de Trujano, Tetipac, Aguacotzingo, Chilpancingo también, la capital, qué bueno, porque ahí estamos haciendo obras, ¿no? Luegen, Chilpancingo. Eliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Citlala, Eduardo Neri. Aquí hay un mártir, ¿este de Cuilapan, mi amigo? Bien, bienvenido. Alcozahuaca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Atlistac, Copanatoyac, Cualac, Guamustitlán, Olinalá, no, pues está larga la lista, Guerrero, ¿eh? Tlapa de Comonfort también, Salpatláhuac, Xochihuehuetlán, y finalmente la montaña, Coahuayutla, la Unión de Isidoro Montes, etcétera. En Guerrero, pues una cantidad muy, muy importante también en municipios. Hay una lista también muy grande del Estado de México, y otras, las menos, de Puebla, Tlaxcala, Jalisco, y otra muy grande también del Estado de Morelos. En fin, ¿qué es lo que va a contener este decreto que beneficia el uso de agua potable y consumo doméstico y urbano para para 340 municipios? Las siguientes medidas. Primero, permitir que las aguas reservadas puedan ser aprovechadas para uso doméstico y para uso público urbano en todas las localidades de esta cuenca que están aquí citadas. Segundo, la Comisión Nacional del Agua va a asignar a los estados de la cuenca agua hasta para un volumen de 333 millones de metros cúbicos anuales, algo además inédito, con base en los estudios de disponibilidad de agua realizados en el río Balsas. Este volumen, que se añada al de otras fuentes también en uso, equivale a lo que se requeriría para dotar de agua cada año a una población aproximada de 6 millones de habitantes. Tercera, la Comisión Nacional del Agua realizará los ajustes necesarios para que las concesiones otorgadas a la Comisión Federal de Electricidad permitan asignar agua para uso doméstico y público urbano a aquellos municipios que no tienen abasto suficiente en aguas subterráneas. Cuarto, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad vigilarán que el suministro de agua para uso doméstico y público urbano en las localidades de la cuenca se armonice con la generación de energía eléctrica destinada a servicios públicos. Quinto,
La Comisión Nacional del Agua promoverá, a través del Consejo de Cuenca del Balsas, la amplia participación de los usuarios en la instrumentación de la veda y, en su caso, en la emisión de un reglamento específico para tales efectos. Y sexto, para garantizar el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad hídrica de la región, se declara de utilidad pública la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas que conforman la región hidrológica 18 Balsas. Esto quiere decir que el gobierno federal establecerá las medidas y llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar el uso racional y sustentable del agua en esta cuenca, tarea que requerirá de la responsabilidad, compromiso y participación decidida de todos los que habitan en la región del Balsas y comparten su agua. Con estas 6 medidas, podremos garantizar el suministro de agua en el corto, pero sobre todo en el largo plazo, en beneficio de las familias michoacanas, guerrerenses, mexiquenses, morelenses y de otros estados de la República que forman parte de la cuenca del río Balsas. Hoy más que nunca debemos cuidar y utilizar el agua de manera inteligente y sustentable. Por eso, mi administración seguirá realizando acciones para lograr un mejor manejo de este recurso en las diferentes cuencas del país. Adicionalmente, estableceré en el decreto que el agua residual tratada de esas comunidades pueda ser usada para otros usos una vez que haya sido usada en el consumo humano. Quiero decirles, amigos, que estamos trabajando fuerte para aprovechar el agua de manera más responsable en Michoacán, en el resto del Balsas, en todo México. Es muy importante el punto que anota el gobernador de Michoacán, que es el tema del Cutzamala. Efectivamente, estamos llevando agua desde Michoacán. Aquí, por ejemplo, la presa del Bosque, que está por ahí por Benito Juárez y Tácuaro. Incluso la presa de Tuxpan. Desde la derivadora de Tuxpan se ve el agua al Bosque, del Bosque se va a Valle de Bravo, de Valle de Bravo se va arriba a la planta de bombeo que está allá por la carretera México-Zitácuaro, y de ahí hasta Los Berros, y de ahí hasta la Ciudad de México. Con lo cual hace un recorrido pues quizá de casi 200 kilómetros, y tiene que subir más de 1 kilómetro de altura. Un agua que nos cuesta llevarla hasta allá pues casi unos 11, 12 pesos el metro cúbico, que se anda pagando en la Ciudad de México como a 2 o 3 pesos el metro cúbico. Creo que tenemos que hacer algo para equilibrar precisamente el consumo de agua. Y sí sabemos que es agua para consumo humano, doméstico, y qué bueno, pero es importante que ese mismo derecho lo tengan los habitantes de esta región, y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy, sin menoscabo de que tenemos que cuidar toda la cuenca, en particular a través del pago de servicios ambientales que ya se mencionaba. Ahora mismo mencionaba el secretario Elvira el caso de Uruapan, pero también en la propia cuenca del Cutzamala, sobre todo en la zona que rodea pues la presa de Villa Victoria, por ejemplo, estamos haciendo ya el rescate de 10,000 hectáreas que estamos replantando, reforestando y conservando suelo. Y estamos pagando por ello, porque sabemos que parte de la erosión, o gran parte de la erosión, se debe precisamente al descuido forestal registrado básicamente en esa zona en el Estado de México. En otras partes del país estamos trabajando. Hemos puesto en operación diversos proyectos. Presas, una serie de presas pequeñas en el estado de Morelos, por ejemplo. La presa Picachos en Sinaloa. El acueducto 2 de Querétaro, que resuelve definitivamente el problema de agua potable para Querétaro. La presa El Realito, que resuelve definitivamente el problema de agua potable para San Luis Potosí y para las ciudades de Celaya y San Miguel de Allende. Y la presa Zapotillo, que resolverá el problema de agua potable para León y con ello el resto del Bajío de manera casi permanente. En fin, estamos trabajando, amigas y amigos, precisamente para que el agua pueda ser verdaderamente utilizada de la mejor manera. En el caso mismo de la Ciudad de México, escuchaba ahora al gobernador y me alegra mucho ello, y qué bueno, y cuenten ahí con nuestro apoyo para hacer la planta de tratamiento de aguas residuales de Huetamo, para que el agua que devuelvan al río, es más, si quieren usar el agua de Huetamo, la residual, para uso industrial o agrícola, vamos a ver que incluso lo puedan usar siempre y cuando la traten primero. La que puedan tratar, esa la pueden usar.
Pero independientemente no es Huetamo nada más, una población más o menos, no sé si del mismo tamaño, pero que se llama Ciudad de México, solo trata el 8% de las aguas que usa, incluyendo toda la zona metropolitana. Lo cual allá cuando llega a Tula, por ejemplo, no hay ni siquiera, casi no hay ni vegetación posible de la gran contaminación que se da allá. Estamos haciendo ahí, por ejemplo, ya la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de América Latina. Con lo cual vamos a tratar, pues, una buena parte, la mayoría, no la totalidad por desgracia, pero la mayoría del agua residual. Es muy importante que, así como se ha anunciado ahora, los gobiernos locales, como ha sido el caso del anuncio del gobernador, se empeñen y cuentan con nuestro apoyo para poder tratar toda el agua que usamos en el consumo humano. Bueno, amigas y amigos, termino primero diciéndoles que vamos a seguir en este esfuerzo. Vamos a ver cómo se comporta la regularización de permisos, el otorgamiento de otros permisos para uso de agua en todas las poblaciones que la necesiten en la cuenca del Balsas. De eso se trata, como se decía, que la gente no esté viendo el río caudaloso como es, hoy en plenas secas, por ejemplo, el río Balsas, y que sin embargo no pueda tomar agua ni para tomar. Eso se acabó. Podrán tomar agua para consumo humano, todas las poblaciones, prácticamente todas, porque están contenidas en el beneficio del decreto. Y segundo, vamos a seguir explorando otros usos que se le puedan dar a esa agua. Por lo pronto, el agua que sea tratada en las poblaciones, el agua residual tratada, podrá ser usada para uso industrial o agrícola. Y por otra parte, seguiremos explorando con la Comisión Federal de Electricidad cuánto es el agua que verdaderamente usa. Aquí lo que nos preocupa es que en el tiempo de seca sí se bajan mucho las presas y necesitamos saber exactamente cuánto podríamos disponer para ver si podemos transformarla en otros usos. Y finalmente decirles que pues vamos a seguir trabajando por los pueblos de la cuenca del Balsas. Sabemos que tienen muchas necesidades, sabemos que tienen mucha pobreza, sabemos que tienen muchos problemas, pero por lo pronto, con este decreto que reforma el uso de la cuenca del Balsas, sé que estamos dando un paso muy, muy importante para resolver la problemática de agua potable que tienen cientos de pueblos y comunidades de este bello rincón de México. Que sea para bien, enhorabuena para todos. Gracias.